Buenas a todos, soy Claudio Fontán y en este vídeo vamos a explicar qué es y cómo se hace la configuración electrónica de elementos y de iones. Vamos a empezar viendo esta tabla periódica que tenemos delante. El orden que tienen los elementos en la tabla periódica, al igual que las propiedades químicas de los elementos, tienen mucho que ver con el número de electrones y cómo están esos electrones ordenados dentro del átomo. La configuración electrónica, por tanto, es un ordenamiento de los electrones en el interior de los átomos. Como este vídeo está dirigido al nivel tercero de la ESO, vamos a poner un ejemplo para que entendáis la configuración electrónica, porque es verdad que cuando hablamos de átomos, algo que no podemos ver, no podemos tocar, muchas veces nos resulta bastante difícil. Pues quiero que comparéis la configuración electrónica con un hotel. El hotel sería mi átomo. Y dentro del hotel tenemos plantas y tenemos habitaciones dentro de las plantas, ¿vale? Pues cada una de las plantas del hotel va a ser lo que nosotros vamos a llamar un nivel de energía. Entonces tendremos primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, igual que las plantas de un hotel. Dentro de esas plantas del hotel nosotros encontramos habitaciones. Pues las habitaciones del hotel es lo que nosotros vamos a llamar los orbitales. Los orbitales son las zonas del espacio donde va a haber mayor probabilidad de encontrar al electrón. Tenemos 4 tipos de orbitales, como veremos más adelante: el S, el P, el D y el F. Y dentro de las habitaciones vamos a encontrar los huéspedes del hotel, las personas que van a entrar en ese hotel. Pues las personas son los electrones. Por lo tanto, en las diferentes plantas del hotel vamos a encontrar habitaciones y dentro de las habitaciones evidentemente se van a alojar personas. Traducido al lenguaje químico, las plantas del hotel son los niveles de energía, las habitaciones los orbitales donde se van a encontrar los huéspedes, que son nuestros electrones. Como vimos al principio del vídeo, no todos los elementos son iguales, por lo tanto va a haber un hotel que será un elemento diferente distinto a otro hotel que será otro elemento diferente. Tendremos más grandes, más pequeños, con más plantas, con más habitaciones, con menos habitaciones, que entren en el hotel más huéspedes, menos huéspedes. Eso se traduce en la diversidad de elementos que tenemos en la tabla periódica. Es importante recordar que, al igual que en los hoteles, no van entrando los huéspedes de la planta de abajo hacia arriba o la planta de arriba hacia abajo. En las configuraciones electrónicas pasa lo mismo. Los electrones no entran desde el nivel energético 1 en adelante, sino los electrones entran siempre en orden creciente de energía. Eso, como vamos a ver en el ejemplo, implica que muchas veces se vayan llenando niveles de energía más bajos, aunque el número o el nivel no sea menor que el anterior. Lo vamos a ver muy claramente cuando veamos el diagrama de energía que vamos a utilizar para hacer las configuraciones electrónicas. Teniendo en cuenta esa pequeña explicación inicial, vamos a ver los ejercicios tipo que nos pondrían para resolver configuraciones electrónicas. Aquí tenemos un ejercicio donde nos piden hacer la configuración electrónica, por un lado, de un elemento como es el rubidio, de un catión como es el aluminio 3 positivo y de un anión como es el oxígeno 2 negativo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer la configuración electrónica es que tenemos que aprendernos el diagrama de energías que tenemos a la derecha o diagrama de Mueller. Si no sabemos este diagrama de energía, si no lo tenemos interiorizado, lo tenemos al lado en un papel o lo hacemos a la hora de realizar la configuración electrónica, no vamos a poder hacerla, porque este diagrama energético nos indica cómo van entrando los electrones en el átomo. Si os dais cuenta, nosotros aquí tenemos numeritos grandes que nos indican el nivel de energía, el nivel energético, lo que hemos comparado antes con las plantas del hotel. Por otro lado, tenemos 4 letras, S, P, D y F, que corresponden a los orbitales, las habitaciones que hemos comentado antes. Y como superíndice, numeritos pequeños, S, 2, 6, 10 y 14, que me indican los huéspedes
que pueden caber en cada una de esas habitaciones. En la planta 1, en la habitación S, entran 2 huéspedes. Traducido, nivel energético 1, orbital S, podríamos encontrar como máximo 2 electrones. ¿Podemos encontrar menos? Sí, pero más de 2 electrones no podemos encontrar en ese orbital. Y después también observáis que tenéis unas flechitas. Esas flechitas son el avance en la entrada de electrones correspondiente a que los electrones entran en orden creciente de energía, como hemos comentado antes. Por lo tanto, entrarán primero los electrones del orbital 1s2 antes que los orbitales del 2s2 o del 5p6. Siempre nosotros a la hora de hacer las configuraciones electrónicas vamos siguiendo el orden de las flechas desde arriba hasta abajo. Empezamos una flecha y la terminamos, nos vamos a la siguiente. Empezamos y terminamos, nos vamos a la siguiente. Nunca saltamos flecha. Pues vamos a empezar con la configuración electrónica del rubidio. Si os fijáis, a la hora de hacer la configuración electrónica me dan un dato que es Z igual a 37. Si recordáis, la Z es el número de protones y nosotros vamos a hacer la configuración electrónica, que son con los electrones. Pero también tenéis que recordar que un átomo neutro, el número de protones, es el mismo que el de electrones. Por lo tanto, si el rubidio tiene 37 protones y es neutro, pues tendrá también 37 electrones. Vamos a ir ordenando los electrones siguiendo el diagrama de Moeller. Primera flecha, 1s2. Pues escribimos 1s2. Ponemos una coma porque ya hemos acabado con el nivel energético 1. Esa flecha la hemos terminado y pasamos a la flecha siguiente, 2s2. Como todavía no hemos terminado el nivel energético 2, le ponemos un guioncito para continuar. Esa flecha sí la hemos acabado y nos vamos a la siguiente flecha, 2p6. Esa flecha todavía no la hemos acabado, pues continuamos. 3s2. Como el nivel 2 lo hemos terminado ya, pues pasamos al nivel 3, 3s2. Continuamos con la siguiente flecha, 3p6. El que pongáis guiones o no, indiferente, podéis utilizarlos o no, pero las comas sí que tenemos que utilizarlas. Y aquí daros cuenta de una cosa, hemos acabado con el 3p y la flecha no nos lleva al 3d, nos lleva al 4s. Pues dejamos un hueco y pasamos a 4s2. Y ahora sí, hemos acabado esa cuarta flecha y nos vamos a la siguiente. 3d10. Yo hago la configuración electrónica en orden, dejando los huecos, pero podéis hacerla desordenada, es decir, poner una detrás de otra y después ordenarla al final. Tener en cuenta una cosa, ¿hasta cuándo sigo? Pues yo tengo que contar y al final tengo que tener los 37 electrones que me marca la Z que me daban para el rubidio. Pues voy a empezar a contar. Tenemos 2, 4 y 6 son 10, 12, 18, 28, 30. Me faltan 7 electrones. Pues continúo. Vendría ahora el 4p6 y ya tendría 36, me falta un electrón. Fijaros, vendría el 5s2, pero si meto los dos electrones me quedaría con 38. Como dijimos al principio, no puede haber en el nivel energético 5 orbital S más de 2 electrones, pero menos de 2 sí. Y entonces termino con 5s1. Si os dais cuenta y cuento el número de electrones para el rubidio, ya serían los 37 que me marca. Vamos a hacer ahora la configuración electrónica de un catión, como es el aluminio 3 positivo. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que nos dan la Z13, pero esa Z es del aluminio neutro. Vamos a hacer la configuración electrónica del aluminio neutro. Después veremos cómo haríamos la del aluminio 3 positivo. Pues el mismo procedimiento de antes. Diagrama de Moeller, empezamos con la primera flecha. 1s2. Seguimos con la siguiente, 2s2. Y nos pasamos a la tercera, 2p6. Aquí tenemos que ir más despacio porque no tenemos 37, tenemos 13. Si contamos ya llevamos 10, nos faltarían 3 electrones. Bueno, pues terminamos la flecha, 3s2. Y ahora ya tendríamos 12 y aunque viniera el 3p6, nosotros tenemos que meter nada más que un electrón más. Pues 3p, un electrón
que es el que metemos. Esa sería la configuración electrónica para una Z13, que corresponde con el aluminio neutro, pero nosotros tenemos aluminio 3 positivo. ¿Qué significa aluminio 3 positivo? Pues un catión significa que ha perdido electrones. Por lo tanto, ¿qué electrones pierden? Los últimos que entran. ¿Quiénes han sido los últimos que han entrado? ¿Qué electrones? Pues esos 3. Entonces esos los quitaríamos y la configuración electrónica del aluminio 3 positivo sería la que tenemos ahí. 1s2, 2s2, 2p6. ¿Y qué ocurre si en vez de tener un catión tenemos un anión, como el que nos aparece en el apartado C, el oxígeno? Pues se procede de una forma muy parecida. Tenemos el oxígeno 2 negativo. Aquí, si os dais cuenta, no nos dan la Z, sino que nos dan, bueno, no nos dan la Z directamente, sino que nos dan dos numeritos, 16, 8. Aquí tenéis que recordar que eso es otra forma de expresar los átomos o los iones en este caso. El 16 indica el número másico y el 8, que es el que nos importa, indica el número atómico. Entonces yo voy a hacer la configuración electrónica para Z8, que sería el oxígeno neutro, y después veremos qué hacemos con los aniones. Empezamos con el diagrama. 1s2, 2s2. Aquí tenemos que tener todavía más precaución porque los electrones que tenemos que meter son 8. Llevamos 4, nos quedarían otros 4 y ahora vendría el 2p6. Si meto 6, me paso. Entonces meto nada más que 4, que son los que me faltarían para llegar a la configuración electrónica del oxígeno neutro. Pero claro, aquí no tengo oxígeno neutro, yo tengo el oxígeno 2 negativo. ¿Qué significa oxígeno 2 negativo? Significa que se le han añadido 2 electrones al neutro. Por lo tanto, ¿cuál es el último electrón que entra? El del orbital 2p. Pues ahí tengo que añadirle 2 electrones más. Le he añadido a ese orbital 2 electrones más porque es un orbital 2p6. Y si os fijáis, 4 y 2 hacen que sea los 6 que me faltarían. Sin embargo, si yo tuviera un orbital 2p que en vez de tener 4 hubiera tenido 5, no le podría añadir esos 2, porque me pasaría, iría a 7. No pasa nada. Añado uno y el otro lo añadiría en el 3s. Por lo tanto, la configuración electrónica para el oxígeno 2 negativo sería 1s2, 2s2, 2p6. Aquí tendríamos una muestra de cómo se hace la configuración electrónica para un elemento neutro, para un catión y para un anión. Espero que lo hayáis entendido y ahora, como siempre, a repasar y a realizar ejercicios para asimilarlo mucho mejor.